Detrás de cada crimen o conflicto legal hay una mente que muchas veces no logramos comprender. Hoy exploramos una rama poco conocida de la psicología jurídica. Junto al psicólogo Alejandro Kotowicz descubriremos cómo se desempeña la mente en un proceso judicial, qué papel juegan las cámaras Gesell y cómo el conocimiento de la mente se conecta con la justicia. Bienvenidos una vez más al Club del Caos. Bueno, bienvenidos a todos a un miércoles más al Club del Caos. Hoy estamos con Alejandro Kotowicz, es psicólogo especializado en la parte jurídica. Bienvenido. Gracias, Violeta. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto. Yo trabajo en una coordinación del Gabinete Multifuero de la Suprema Corte de la provincia y hacemos todo lo que es la parte de psicología jurídica. Bien, bueno, habíamos hablado un poco antes. A mí me parece súper interesante tenerte acá porque me parece que es una rama de la psicología que por ahí no se conoce tanto y que está muy buena, me parece muy interesante. ¿En qué consiste más o menos tu trabajo? Bueno, mi trabajo más que nada consiste en la implicancia que tiene una persona en el ámbito jurídico, ya sea en los diferentes fueros y cómo esta persona es convocada, digamos, a través de un juez o un juicio para que dé respuestas sobre alguna situación judicial. En ese caso, el juez solicita una pericia psicológica, es ahí donde interviene nuestro equipo para dar respuestas a lo que solicita un juez y también para saber personalidad de algún imputado en algún juicio penal. Puede ser, robo, homicidio, violación, etcétera. ¿En qué momento de tu carrera vos quisiste ir por este rumbo y por qué? En realidad, en la temática tribunalicia hay muchas áreas, pero a mí siempre me interesó esta cuestión de la implicancia del sujeto en el engranaje penal. Uh-huh. Es decir, ¿qué lo ha motivado para que se le impute un delito? Es decir, ¿cuáles son, digamos... Entender un poco la mentalidad exacto, del criminal. O las fuerzas internas o las circunstancias externas que lo han llevado a cometer tal o cual acción punible, digamos. Bien. Enfocándonos un poco en la parte más penal, ¿qué caso te acordás que te haya marcado en el que hayas tenido que tratar con algún criminal? Sin dar nombres. He intervenido en muchos casos. Había un imputado que realmente me impactó, a pesar de que ya tenía trayectoria, que tenía 12 homicidios, y realmente una personalidad, digamos, que te complicaba en la entrevista porque intentaba siempre hacer sentir su presencia, y la verdad que por ahí eso hay que manejarlo transferencialmente, pero te interpela cuando buscan asediar un poco al profesional o cuando no colaboran, ¿no? Pero sí me pasó en alguna Pero ¿cómo oportunidad. son esos mecanismos que usa el criminal para hacerte sentir incómodo o sentir esa presencia que vos decís? Ajá, por ahí te interpela de mala manera, o espero que esta entrevista o pericia salga bien. Claro. Yo no soy lo que dice el expediente o lo que se me acusa. ¿Cómo se llama usted? O muchas veces acuden a la circunstancialidad. Entonces vos le preguntas una cosa y él te contesta otra, haciéndote creer que te ha contestado la pregunta. Claro, muy manipulador. Entonces buscan intimidarte y por ahí acorralarte en su propio discurso. Pero
siempre es importante conservar el protocolo ético y profesional de cada uno. Si uno dice, esta persona no puedo porque no me siento bien, no puedo trabajar, se la puede pasar a otro profesional. Ah, bien, uno lo puede hablar entonces. Claro, sí. Pero pasa. ¿Y te amenazaron alguna vez o recibiste algunas llamadas o presión por algún informe o por alguna entrevista? En 2 oportunidades nomás, un par de llamadas telefónicas, pero no ha sido nada como para que logre alarmarme así, ¿no? Claro, nunca temiste por la integridad de tu familia, por ejemplo. No. Pero, hasta ahora no. Claro, pero ¿qué decían esos llamados, si se puede decir? Qué sé yo, ya sabe cómo tiene que salir esta pericia, o ya sabe cómo tiene que redactar el informe, no me vaya a perjudicar, sé dónde vive, en fin. ¿Y el sé dónde vive no le generaba miedo? No, porque son llamados, digamos, anónimos, por supuesto, pero nunca he sentido el peligro real, ¿no? En ese sentido. ¿Y le ofrecieron por ahí dinero o cosas a cambio de un informe? No, no me han ofrecido dinero. Lo que sí, algunas veces sucede que, esto es muy curioso, cuando viene gente del campo y uno hace alguna medida que les resulta favorable para ellos, por ahí te traen una bolsa naranja, Claro, sí. empanada, huevo, bueno. ¿Pero eso es algo que suele pasar? No suele pasar. No me refiero al regalo de la bolsa de naranja, sino a... ¿suele pasar que la gente ofrece dinero a cambio de un informe, en general? No, por lo menos No. en mi área no. Bien. Porque se habla mucho también de... Sí. Realmente en esta época se habla mucho en ese sentido de la corrupción, pero en mi, digamos, dependencia o en mi trabajo nunca me pasó eso. Bien. ¿Cómo funciona el sistema de entrevistas en un juicio? Bueno, depende del fuero que te solicite. Por ejemplo, en el fuero conclusional donde trabajamos nosotros, llega un pedido de informe para una persona que está en juicio o va a ser el juicio oral. Entonces, mi equipo la cita a esa persona, por lo menos en 3 oportunidades, y de ahí se comienza con una primera evaluación, una primera entrevista, que por lo general puede durar entre 40 y 60 minutos, donde se abarcan, datos personales, un poco de la historia personal, un poco cuál es la implicancia de esa persona en el juicio. Ahí hay un esqueleto que nosotros abordamos por lo general, que es muy importante, cómo se posiciona esa persona ante una acusación o como víctima, por ejemplo. Eso en una primera entrevista, y luego en una segunda instancia se hace una batería de pruebas, se hace test proyectivos, gráficos, y en una tercera entrevista, digamos, se correlacionan algunas variables o datos que vos tengas que te generen dudas, y se cierra un informe que te puede demorar quizás una semana en hacerlo. Bien. Sí, es más o menos fácil. Y después el psicólogo que realiza los informes tiene que atestiguar en el juicio. Por lo general, sí. ¿Y cómo se maneja ahí la cuestión de confidencialidad hacia con el paciente o la persona entrevistada? Bueno, la confidencialidad, digamos, es una cuestión muy compleja, porque nosotros guardamos el secreto profesional, así como lo hacemos firmar un consentimiento al ingresar a la sede de las entrevistas. También debemos guardar, digamos, el contenido de la entrevista por cuestiones de privacidad. Claro. Y más si son menores a veces.
Pero lo importante es de que no se devela ninguna información sin que el paciente o la persona dé su consentimiento. Bien. Bueno, entrando un poco más a esto que vos me habías dicho, que vos elegiste este camino para tratar de entender un poco la mente, ¿sentís que lo pudiste hacer? ¿Que pudiste hoy en día, después de 33 años de trabajo, entender un poco esas mentes o no? No, todavía no. Todavía no. No, lo que sí está muy presente en cada entrevista porque son muy individuales y personales, y cada juicio, cada paciente que uno ve o cada justiciable, como le decimos nosotros, tiene una historia diferente que contar. Claro. Entonces, hay algún momento en que hay fuerzas que operan más allá de uno. Y por ahí nos hacen hacer cosas que hasta a uno nos sorprenden. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando esa persona, supongamos en un juicio penal, atraviesa una cuestión, digamos, delictuosa o cae en el engranaje penal, es ahí donde actuamos nosotros y por lo general la persona sufre bastantes cambios. Entonces, uno te puede decir, es la última vez, en caso de violencia de género, por ejemplo, Claro. no lo voy a volver a hacer más, o ha sido solo un chirlo. Es decir, cada persona se va argumentando, entre comillas, de cómo quiere posicionarse frente a una acusación, o al mismo psicólogo, o al juez, etcétera. Entonces, por ahí, lo que más obstaculiza a este tipo de personas es qué tengo que decir o qué no tengo que decir frente al psicólogo. ¿Ya van como preparados? ¿O no? No, pero es que es muy difícil prepararse, porque digamos, el tiempo de la entrevista a veces te marca que vos tenés un límite de preparación. Entonces yo te puedo estar leyendo o estudiando un test de Rorschach o Bender o HTP, pero a lo mejor vos me escribes todas las respuestas, pero en la entrevista yo estoy viendo otra cosa. Claro. ¿Se entiende? Sí, no sí, es sí. fácil. Obviamente me puede dar unos indicadores perfectos, no es uno a uno la convergencia o divergencia que podamos ver, pero en la entrevista el profesional, si está bien capacitado y con experiencia, se tiene que, digamos, dar cuenta o tiene que saber percibir que esta persona no está coincidiendo Con lo que sí. con lo que dice o lo que hace con lo que escribe. Bien. ¿Sí? Eso va por ahí, es Sí. complejo. Se habla mucho hoy del psicópata y de la mente del psicópata. Más allá de preguntarte cómo funciona, que sí quiero que me lo cuentes, pasa mucho también que se habla del psicópata como una persona lejana, o hay como un concepto así medio, no sé qué palabra usar, pero como algo que no te toca de cerca. En realidad puede ser cualquier persona, puede ser tu hermano, tu mamá. ¿Cómo funcionan estas mentes y cómo uno las detecta? Bueno, detectarla es, salvo que estés conviviendo con uno o tengas muy cercano uno, te vas a dar cuenta, pero si no, pueden andar libremente por la calle. La cuestión central es que nosotros los neuróticos, llamados así, se diferencian mucho de los psicópatas. Por ejemplo, siempre el neurótico, digamos, sufre más por lo que tiene que responder ante otra persona. Entonces, obra según el deseo de la otra persona muchas veces, y por ahí queda entrampado en ese deseo. Es donde por lo general se le agota el personaje y tiene que tomar una consulta.
Eso es un ejemplo que te doy muy burdo, pero Sí. sucede que los trastornos límite es lo que vemos mucho, es un paso anterior al psicópata, son personalidades que tienen rasgos de impulsividad que no controlan, las defensas psicológicas son insuficientes, en situaciones de estrés, por ejemplo, pueden tener conductas muy extremas. Uh-huh. ¿Como cuáles, por ejemplo? Qué sé yo, por ejemplo, un roce de vehículo, qué sé yo, se baja con un palo y el otro Claro. con una pistola. Eso probablemente no sean psicópatas, pero están un paso. Sí. Pero son personalidades explosivas, son muy impulsivos. Entonces, no se detienen un poco a pensar, o no hay distancia entre el pensamiento y el acto. Entonces son más propensos a actuar que a reflexionar. Claro. Y sufren más por las consecuencias de sus actos que por otras cuestiones. Entonces, ellos se ven obligados más siempre a pasar al acto. Nosotros quizás pensamos un poquito antes de hacer las cosas. El problema es cuando no se piensa y actúa esta conducta. Se dice también que el psicópata es una persona muy inteligente. Ajá. ¿Es así? Sí. Muy inteligente, manipulador, sí, son como por ahí las muchos, características que se nombran. Hay muchos que son así. Entonces, el psicópata, por ejemplo, en las cárceles son los mejores adaptados, los que mejor cumplen horario en sí. ¿Ah, sí? Sí, son bastante, digamos, hechos al sistema. Pero, ¿qué me habías preguntado? Si es real que son inteligentes, mentirosos. Sí. Bueno, los famosos guantes blancos son psicópatas muy inteligentes, pero hay diferentes tipos de psicopatía. Qué sé yo, está el psicópata sexual, el psicópata que ve la llave que está dentro de un auto, lo hace andar y se lo roba, el que mata, el que viola. Hay un abanico muy grande. Y lo principal de los psicópatas es que no se angustian, no le genera culpa la mayoría de las situaciones. Entonces viven la vida como que con una autopercepción de ellos muy narcisista y muy de que no les va a pasar nada. Claro. Hasta que obviamente les pasa. Por tarde o temprano los psicópatas caen en el engranaje penal. Bien. Se habla mucho también, cuando uno se refiere a un psicópata, la gente suele asociarlo al sexo masculino. Pero hay mujeres psicópatas también, ¿no? Hay mujeres psicópatas también. ¿Y el porcentaje cómo es? No, ¿Vos dirías que sí hay un mayor porcentaje de hombres o es mitad y mitad? Sí, te diría que la mayoría son hombres, sí. Bien. ¿Y eso por algo en específico? Y la verdad que no tengo el dato, pero se me ocurre que debe haber algo de, genética, biología y circunstancias psicológicas y de contexto que provocan que una mujer tenga ese tipo de personalidad, ¿no? Bien. Hablábamos recién, mencionabas vos las cárceles. Ajá. ¿Fuiste? ¿Cómo es el sistema penitenciario? ¿Cuál es el labor de un psicólogo que va para ahí? Yo fui en ocasión de algunas juntas médicas, pero es un régimen, digamos que para algunos es muy tortuoso y para otros no tanto. Y me parece que hay gente que sufre mucho en las cárceles, hay otros que no tanto, y hay otros que se adaptan. Había un preso, me acuerdo, en la unidad de penitenciaria del sur, llevaba como 40 años preso
Y el día que salió, rompió una vidriera, qué sé yo, y lo volvieron a la unidad. Esta anécdota te cuento porque hay una naturalización en algunas personas en que ya están tan inmersas en el lenguaje carcelario, en la vida carcelaria, que no tienen retorno. Hay una cuestión muy curiosa también ahora con el narco el Chapo Guzmán, por ejemplo. Sí. Él está a 23 horas encerrado, 1 hora nomás sale. Y hay estudios que revelan que a partir de la 3ª semana, sin contacto con el exterior y en aislamiento extremo, ya empiezas a tener síntomas psiquiátricos. Es que te vuelves loco. Claro. La verdad que la privación de libertad es una de las peores cuestiones que te pueden pasar, ¿no? Se dice mucho también cuando se habla de una persona privada de su libertad, suele surgir esta frase de que es más bien filosófica, de que uno siempre es libre porque la libertad está en la cabeza y no en la parte física. Es así, porque al final del día, si vos estás encerrado físicamente, yo creo que te afecta la cabeza. Bueno, el tema de la libertad es un tema apasionante y ha sido trabajado desde los presocráticos, pero la libertad es una cuestión que si la llegas a descubrir hay que protegerla, cuidarla y cultivarla. Es muy difícil acceder a la libertad porque creería que está a la par de la locura, a la par de la muerte y a la par de la finitud de uno, porque uno queda en el intermedio de muchas cuestiones que hacen a los demás. Entonces, si yo logro tener un espacio entre mi deseo y el de la otra persona, genera angustia, genera vacío, y es ahí donde por lo general los psicoanalistas trabajan en que el sujeto se pueda decir. Entonces, la cuestión es central cuando uno descubre un poco qué es lo que hay de mí en la otra persona, claro, que quizás me pueda hacer daño o no, y empezar a trabajar sobre eso. Entonces, nosotros tenemos una sobredeterminación muy grande de ideologías, mandatos que realmente nos enferman a muchos. Entonces eso hay que un poco, que ahora está la palabra en moda, deconstruir. Sí. Se trata un poco de construir eso que con tanto afán nuestros padres, abuelos y bisabuelos y la sociedad han logrado construir. Pero realmente este escenario y estos personajes que nos manejan, donde somos las marionetas, literalmente nos generan angustia. Entonces, cuando eso ya no nos está funcionando, es hora de acudir a un profesional. Bien. Entonces, por ahí lo que más duele es saber lo que uno quiere a pesar de lo que los otros demandan que seamos. Entonces vos decís, yo no quiero ser esto, pero todo el mundo me dice que sea esto. ¿Sí? Es complejo, pero es importante el tema de la libertad en cada uno. Sí. Que de última... ir en contra es buscar tu libertad. Ir en contra de lo que te están diciendo que tenés que hacer, que lo que tenés que ser. Algo así, esa es una arista, pero lo central es que la única cárcel que tenemos en este sentido bien filosófico es el cuerpo. Claro. Porque es una cuestión muy intrínseca y que la humanidad y el hombre se viene preguntando desde hace mucho tiempo. Volviendo un poco a la cárcel, ¿cómo se adapta la mente de alguien a la hora de llegar ahí? ¿Se puede llegar a adaptar en algún momento? Mira, yo no estoy en el servicio penitenciario, pero lo que se me ocurre
es que según las personalidades hay quienes se adaptan un poco más rápido, quienes no se adaptan y quienes por ahí no aguantan y se suicidan. Claro. En el penal. Es decir, entras a un inframundo para mí en el que hay que luchar, me imagino, por la subsistencia y por pasarla lo menos terrible ahí adentro. Y yo creo que lo que más sufren ahí son las personas que, han sido obviamente penadas, condenadas, y las que son más del lado, como decimos nosotros, los neuróticos. Bien. Que por ahí sufren, qué sé yo, tienen mucha culpa por ahí con lo que han hecho y sufren por la circunstancia de vida que les tocó. Claro. Es decir, está en el régimen de prisión carcelaria, ¿no? Sí. Volviendo un poco, volvamos de nuevo a lo que es cámara Gesell y demás. Cuando uno, dijimos también que uno, no sé si lo dijimos, pero uno en el informe no es que afirma si la persona que está declarando es verdad o mentira. No es el trabajo del psicólogo, es así. Claro. Cuando uno trata con un caso que quizás es muy violento y uno el psicólogo termina empatizando con alguna persona que entrevista. ¿En cámara Gesell o en cámara Gesell? En cámara Gesell no soy especialista, pero tengo entendido, porque trabajo con profesionales que lo hacen, que es a partir de los 3 años, por lo general son niños, niñas y adolescentes, en donde es una testimonial más que otra cosa. Claro. Pero lo que vos me preguntas tiene que ver con, por supuesto, la formación del psicólogo, y yo creo que siempre, porque somos humanos, te va a conmover alguna cuestión que estés escuchando. ¿Y qué pasa cuando el juicio no llega a donde debería? Bueno, hay cuestiones técnicas que solamente en los debates penales se las ventila, como dicen los jueces, pero principalmente a veces la sociedad reclama justicia, los jueces con los fallos que se ajustan al derecho, a los procedimientos, etcétera, a veces no coincide con lo que la persona quiere, y siempre, por lo general, hay una o dos partes que no les gustan los fallos. No, pero me refiero al psicólogo en este caso. El psicólogo por ahí tiende a querer un resultado, ¿o no? No, en realidad se envía un resultado. Ahora, si vos no estás personalmente de acuerdo, me refiero. Uno personal forma una opinión, sí. ¿O no? Supongamos, yo veo un sujeto que tiene compatibilidad con un trastorno antisocial o perverso, qué sé yo, y lo absuelven. Suponte, ¿cómo me siento yo? Claro. Ajá. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, el informe mío no es vinculante. El juez lo puede incorporar, mejor dicho, lo incorpora, pero no lo hace como una prueba sine qua non. Entonces, a lo mejor hay otros elementos de prueba en que a él le dan la convicción como para suponer, qué sé yo, fallar, de que esa persona, bueno, no ha cumplido con las cuestiones delictuales que se le imputan. Pero el psicólogo tiene que aprender también de que su trabajo no es matemático, 1 más 1 puede ser 3, sí. Y de que a pesar de que tiene su impronta de, te diría, de implicancia con la persona que está siendo peritada, bueno, tiene que saber que
puede ir en contra de lo que uno cree Claro. que iba a pasar. Pero eso por lo general no se lo analiza. No, yo me refiero a por ahí una sensación más personal. Creo que uno también, no creo que sea fácil el trabajo que ustedes hacen. No creo que cualquiera lo pueda hacer. Y creo que uno tiene que hacerse de cierta coraza para no implicarse personalmente en cada caso. No me refiero como a una cuestión más... sí, como de sensación o De sentimiento. de sentimientos, sí, por ahí no empatiza, no bueno, sé. Es un tema muy, muy cuestionado, muy preguntado. Entonces, ¿cómo haces vos para escindirte? O algunos dicen que es una disociación operativa. Yo no creo en eso. A veces lo que sentí, si no lo sentí, estás trabajando mal. Vos tenés que sentir la transferencia, tenés que sentir el dolor para poder ayudar, si no, no sirve. O el sufrimiento, en fin. Yo creo que depende mucho de la formación. Yo tengo que sentir cuestiones que me vienen del paciente. Si no, estoy haciendo mal mi trabajo. Y eso que vos dices de la coraza, yo no puedo andar con un escudo así en el consultorio porque no es la idea. Pero es tener más o menos revisadas muchas vías, historias y significaciones propias para que no te pase eso que vos dices. Entonces hay que tener más que nada experiencia. ¿Cuál fue el primer caso que vos recuerdes que a vos te tocó, te marcó? La verdad que no recuerdo porque han sido bastantes, pero ¿Fueron difíciles esos primeros años? Sí, los primeros sí, porque había una cuestión antes que cambie la ley, que yo trabajaba en un juzgado de familia, habían guardas con fines de adopción, entonces venía que sea un matrimonio en Buenos Aires y venía a buscar una chiquita, un hermanito, recién nacidito, es más, a veces le ayudaban a la persona con el embarazo y después hacían una guarda y se lo llevaban a Buenos Aires, suponte, con anuencia obviamente de los papeles legales que se requerían. Sí. Pero eso ha cambiado mucho con las nuevas leyes de adopción, en fin. Pero ha habido muchas cuestiones no legales que se hacían. Entonces había gente a venir, yo te lo voy a criar, y por ahí uno veía, no en tribunales, pero cuestiones que eran fuera de la ley. Entonces por ahí el juzgado lo llamaba a esa persona o a esa mamá que ofrecía su hijo y se hacían procedimientos judiciales para normatizar todo eso. Eso me ha impresionado porque eran criaturas, pero en el marco de la ley era un trabajo muy sensible y bueno. Yo creo que todos igual son sensibles. Sí, sí, la verdad que todos. Cuando uno trata con este tipo de cosas que implican la ley, es difícil. Sí. La ley es compleja cuando hay personas que, suponte, que no han pensado nunca en estar, qué sé yo, en un banquillo de acusado de, qué sé yo, de abuso, homicidio, etcétera. Sí. Entonces son personas que a lo mejor como nosotros han tenido un episodio no consciente o consciente y han pasado a cometer un delito. Y el Código Penal en sus primeras páginas te habla de que cualquiera puede caer en el Código Penal. Entonces vos decís, no solo están en el banquillo las personas que, digamos, tienen propensión a cometer actos antisociales, sino que cualquiera puede caer. Entonces, por ejemplo, hay algo que a veces se confunde.
una persona más o menos adaptada te puede caer en un abuso sexual. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Puede pasar eso? Sí. ¿Y qué pasa por la mente de una persona? Suponte, un adolescente, qué sé yo, presiona hace sentir su mayoría de fuerza, Sí. por decirlo de alguna manera, ante otra chica que está medio alcoholizada y la viola directamente en contra de su voluntad. Entonces, esa persona a lo mejor estaba bajo efecto de que sea alguna sustancia de alcohol y después se arrepiente, llora, pide perdón, pero lo mismo es denunciado. ¿Sí? Esa persona más o menos normal cae en el circuito penal y es imputada y condenada. Entonces vos decir, yo hasta el último segundo antes que vos me toques, yo te puedo decir, no me toques. Y el hombre tiene que respetar. Sí, Entonces, por supuesto. Todo lo que hace al consentimiento tiene que ser respetado. ¿Se entiende? ¿Reciben muchos casos de abuso? Sí, ¿no? Muchísimos casos. Me sorprende, como que me quedo con esto de que decís de que cualquier persona más o menos normal puede caer en este tipo de cosas, porque uno también lo asocia a alguien que no está bien, que te dicen esa famosa no estás bien de la cabeza, o a un psicópata o a un perverso. A eso me refería, exacto. Entonces ¿Te sorprende? Sí, me sorprende bastante. Yo también me sorprendía. Lo que pasa es que vos ves, por ejemplo, qué sé yo, violencia de género. Ha habido muchos avances con esta cuestión muy interesante sobre los derechos de la mujer. Sí. Se ha avanzado mucho en la concientización para los hombres. Entonces, me parece que ya los hombres se están cuidando mucho desde el piropo hasta la palabrota de cualquier persona a veces que se daba hace mucho en la calle. Sí, por ahí se sigue dando, no tanto. Pero es menos. Es menos, es verdad que es menos. Ha habido en la salida de un colegio, me acuerdo, había unas personas que estaban construyendo un edificio y empiezan a filmar a unas alumnas. Han llamado al 911, lo han detenido, lo han imputado y lo han condenado. Entonces, todo lo que hace a eso, claro, me parece que la gente se está cuidando. Y todo lo que es ahora perdón, ¿los condenaron a qué? ¿A cuánto? Bueno, eso habría que ver. Es que me parece... No, es que te explico. Esto es una cuestión bien jurídica, a lo mejor te lo explica mejor un juez. Pero si vos no tenés antecedentes, te pueden dar una probation, claro, te pueden dar, qué sé yo, hay muchos convenios que se hacen que son jurídicamente importantes antes de meterte preso. No es porque vos filmes, vos ya vas preso. No, obvio, hay un... Pero sí, si hay una persona mayor de edad... Bueno, pero que ya existe una condena por algo así me parece un montón, porque claro, creo que antes era impensado. Pero si hay, qué sé yo, un mayor que persigue a una nena hasta que la toca, probablemente si ha habido antecedentes con otra chiquita, a ese a lo mejor lo condenan con claro, la prisión efectiva. Pero a lo que voy, el tema de por ahí las redes sociales, la virtualidad, ahora es complejo porque vos no sabés hasta dónde tenés una exposición. Claro. Y de esa exposición que hace vienen unos adolescentes que se llaman pícaros, la ponen desnuda, la vuelven a subir a la red, después lo imputan, en fin. Hay toda una cuestión compleja con lo que es el dios router, si me permitís, porque se ha avanzado tanto en eso que vos decís, che, si no estoy conectada en tal red o en tal grupo, quedo fuera de no sé qué sistema.
¿me entendés? Sí. Se ha vuelto más complejo ahora. ¿Mm? Bien. ¿Hay algo más que nos quieras contar de tu trabajo? Lo que más me ha parecido en la trayectoria por ahí enigmático es respetar, ya sea un imputado, una víctima, una persona cualquiera, es la singularidad que tiene cuando viene a hacer una entrevista. Porque vos podés tener, qué sé yo, 30 cuadros iguales, pero cada personita, cada persona que vos ves, Es diferente. claro, es diferente y tiene una historia para contar. Por ahí más profundamente tiene una deuda para contar. Una deuda porque a veces los que están ahí no son los verdaderos culpables. Bueno, esto en sentido filosófico, pero a veces que se ve un adolescente o un fisura, como ahora le llaman, y vos decís, che, esta persona no ha tenido las mismas oportunidades que Claro. alguien que haya tenido, qué sé yo, un techo, una casa de estudio, padre formado, y él haya posibilitado un estudio. Entonces, lo que más estoy agradecido con mi carrera es eso, poder haber apreciado y seguir haciéndolo a la individualidad de cada persona, que eso es enriquecedor para uno. ¿Volverías a elegir la psicología jurídica? Mira, yo creo que a veces esto de que uno nace o se hace, yo creo que uno nace para muchas cosas. No sé si te contesto. Sí, un poco. Bueno, queda ahí. ahí queda. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias por el espacio y gracias por... me gusta transmitir, esta es la primera vez que hago este tipo de entrevistas, pero espero que tenga suerte y muy interesante la entrevista. Muchas gracias, Alejandro. No, Muy gracias a vos. interesante tu trabajo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene en el Club del Caos.